Entonces, a ver, terminando la idea, la compañera. Me parece que no se ha reconectado, profesora, todavía. Sí, no la veo. Bien, escuchamos a Sergio, que Sergio creo que no participó, creo, no sé. Sí, Sergio, ¿tú de qué disciplina sos? No participé todavía, profesor de gastronomía también. Sí, te escuchamos. Bueno, en el caso nuestro, ya han dicho muchas cosas los compañeros ahí y de otras Sí, áreas también, que las consignas siempre tienen que ser muy claras, muy específicas. Y en el caso nuestro de gastronomía, nuestra consigna para la parte práctica, digamos, para llegar a los estudiantes son nuestras fichas técnicas, nuestras recetas, que ahí es donde nosotros redactamos nuestras, ¿no? Las ah, tareas que queremos que los estudiantes cumplan y bueno, y tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la redacción. Además, nosotros también tenemos el plus de que utilizamos un vocabulario técnico que por lo general es en francés y ahí tenemos también otro tema. ahí está. Bueno, Claro, que nosotros, en relación con lo que decía la compañera anterior, también es importante considerar que ahora hay cantidad de alumnos también que son de otros países. Vieron que ante la fuerte corriente de inmigración que ha sucedido, vieron que tenemos cantidad de gente venezolana, dominicana, y que a veces las palabras para ellos son, no son lo mismo. A mí me ha pasado de alumnos que he tenido que no entienden porque para las palabras más comunes para ellos son diferentes, son otras palabras. En general son difíciles, me decía me decían algunos alumnos extranjeros para ellos que yo hablaba muy difícil, ¿no? Es decir, claro, correcto, sí. eso es Sí, importantísimo, ¿no? Bueno, de ver, a ver, que capaz que para ese tipo de alumnos también hay que tratar de aclarar un poquito más. sí, en el caso de esos alumnos, por ejemplo, que son inmigrantes de acá de Latinoamérica, claro, si bien compartimos el idioma español, es un poquito diferente al nuestro en algunas terminologías y cosas, que sí hay que tenerlo en cuenta, pero en el caso nuestro, como yo le decía, la parte gastronómica, nosotros utilizamos mucho el francés, entonces tenemos que tener también este, cuidado en la redacción de ser bien concretos, específicos, claros, más allá de que ellos tienen que aprender, por supuesto, la terminología, para que al momento de llevar eso a la práctica, que luego nosotros vamos a evaluar, ¿no? Sobre nuestras consignas, que ellos entiendan y bueno, y lleven a cabo eso en la práctica. Y ejemplos, profe, bueno, ejemplos de nuestras consignas, o sea, en cocina nosotros trabajamos con mucha técnica, procedimientos, elaboraciones y justamente al tener una consigna clara nos va a permitir después poder evaluarlo justamente. Y sería por ahí, profe, mi intervención. No sé si se escuchó, pero parece que hay Está, alguien con el micrófono abierto ahí que... está muteada la profesora. Ok, ok. Ahora Se sí. escuchó, compañero, sí. ¿Tú no me estaban oyendo entonces? No, no la estamos escuchando. No, estaba muteada, profesora. Está. Les decía que escuchamos a 2 o 3 compañeros más y después ya vamos a mostrar el PowerPoint porque si no ya nos pasamos del tiempo, ¿no? Ahora, Sergio, baje la mano, por favor, porque ya participó. Cuando terminan de participar, bajan, por favor, la mano. ¿Quién no participó? Creo que Romina Salinas puede ser que no haya Sí, participado. ¿De qué yo no especialidad sos? profe,
Buenas, Profe, profe. perdón, no sé si mi idea se terminó, porque justo se me cortó la Ah, no, pelota. no se terminó. Si usted eh, si se pudo redondear la idea, porque justo se me cortó el Zoom cuando estaba. Sí, te demoraste en entrar, puede ser. Sí, puede ser, sí, No, porque porque yo estaba. pregunté al principio y como no estabas, me decidió el compañero. ¿Querías decirnos algo más, Verónica? No, era eso, era que el desafío cada vez se acentúa más, que estas instancias no solo nos sirven no solamente, como sabemos que esa consigna va a derivar en una evaluación, el desafío cada vez es más grande para todos nosotros como docentes, justamente, ¿no? Porque en ese grupo, ya que tenemos diferentes grupos y dentro de nuestro grupo tenemos 20 personas que son totalmente diferentes también, ahí está cada vez el desafío, ¿no? Ahí está, muy bien. Romina, que no ha participado. Sí, profe. Sí, yo más también repetitivo va a ser, pero más que nada que tiene que ser la consigna clara, exacta, tratar de ver todas las situaciones, ¿no? Me ha pasado a mí que el pasado fue una práctica en nocturno, entonces claro, me tocó una práctica diferente con más adolescentes, entonces te das cuenta la brecha que hay ahí, pero obviamente que uno se enriquece con eso, ¿no? Y me pasó como Laura, la compañera que planteaba, que yo empecé a hablar, claro, acostumbrada dentro de mi área de administración, siempre pensando que ya habían hablado de los autores otros años, porque esto es un tercero bachillerato de informática, pensé que habían tenido ya otra rama dentro de la administración, pero me pasó que no, porque empecé a hablar de los autores, entonces claro, vi que ellos me miraban sorprendida de Fayol, Taylor, y no, entonces ahí me di cuenta, y claro, claramente ellos no habían visto nada de eso, entonces tuve que retomar un poco de mi clase y tratar de que ellos, de ubicarlos en el tiempo, vamos a decir, con los autores. Entonces creo que es un gran desafío que día a día aprendemos todos, tanto ellos y como nosotros también, porque se nos ponen piedras en el camino, dijera uno, que tenemos que tratar de superar. Y creo que más que nada con la práctica es que nos damos cuenta, aprender a hacer las evaluaciones es un gran desafío, las consignas, todo eso está hiper relacionado porque, como dijo un compañero, es retroactivo de uno y de otro. Ahí está, muy bien, muy bien. Bien. Ustedes están viendo acá no sé si alguien más quiere decir algo o pasamos a ver un poquito este PowerPoint y lo dicen en relación a eso, ¿qué les parece? Sí, se ve bien. Bien. Entonces, vamos entonces a ver algunos conceptos técnicos, ¿no? La definición general de la RAE consigna viene de lo que es la parte militar, órdenes que se dan al que manda un puesto y las que éste manda a observar a un centinela. ¿Está? Esa es una de las acepciones. Siempre, en realidad, la consigna entonces está relacionada a una orden, ¿no es cierto? Como hoy en el ejemplo del Principito, el farolero tenía esa orden y él tenía que cumplir la orden, ¿no? Es decir, es como un juego de la dinámica dentro de el aula, ¿no es cierto? Dicho de agrupaciones públicas es el segundo concepto, sindicales, orden que una persona u organismo dirigente da a los subordinados afiliados, ¿no? Es decir, siempre esa orden también es de un superior para el subordinado según esta definición. Ahora, en educación, según anotó recién, en lo que es el texto, construcción y evaluación de las consignas para evaluar la escritura como competencia de vida, que es el repartido que yo les di, que ya han leído muchos de ustedes, dice que la consigna es una instrucción adecuada para valorar los conocimientos específicos vinculados a las habilidades de pensamiento que se manifiestan mediante la escritura
y es la indicación de redacción de un texto completo de acuerdo con características definidas. Según Marta González, las consignas en el texto, las consignas como enunciados, orientadores en los procesos de aula, la consigna es una expresión del discurso instruccional, marca su importancia en su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y comunicativas relacionadas con la producción escrita. ¿Tá? Aquí se hace hincapié sobre todo a lo escrito, ¿no? Es decir, es algo que leen y que después lo procesan de determinada forma según cada asignatura y después que terminen lo escrito también. Conceptos. Siguiendo la definición de grupo del Instituto Provincial Superior Paulo Freire, la consigna es una herramienta que permite al docente orientar el proceso cognitivo y desarrollar las estrategias de aprendizaje de los alumnos. Producir consignas nos demanda un trabajo cognitivo que requiere pensar detenidamente en cómo se la formula, el tipo de operación mental que el alumno tendrá que realizar, las posibles estrategias que podrá usar, en suma, qué destrezas estarán implicadas. Bueno, fue ya un poco dicho el hecho de que no le podemos pedir algo que salte mucho lo que viene desarrollando el alumno o lo que se viene desarrollando en la clase, ¿no es cierto? Hay que seguir una secuencia ascendente en lo que es tanto la explicación como lo que se está tratando dentro del aula, cada uno con su especificidad. Bien, esto del concepto de valle y trampolín, que ya muy bien mencionó una compañera que estaba en el repartido, la cita de Marta Alvarado, la consigna de escritura conjura el temor a la página en blanco, es decir, si no hay un tema, un procedimiento, un género al cual circunscribirse, se corre el peligro de proponer demasiada libertad y que ella produzca silencio. La consigna es valla y trampolín, es decir, el hecho que esté bien presentada es un trampolín, ¿no es cierto? Y si no, sería una valla, algo que obstaculiza lo que es ese aprendizaje y esa elaboración de lo que ellos tienen que hacer. Siguiendo de vuelta a este Instituto Superior de Paulo Freire, enunciar consignas no resulta una tarea fácil, por el contrario, supone una producción didáctica compleja por parte de quien enseña, siendo a la vez un trabajo importante en nuestra práctica diaria, porque necesitamos posicionarnos y conocer la zona de desarrollo potencial de los alumnos, partir del nivel operacional adquirido para transitar la zona de desarrollo próximo. Yo insisto que esto es algo que además con la práctica de los años es que uno va adquiriendo mayor destreza y mayor habilidad para darse cuenta cómo es un grupo y cómo hay que variar según los años, ¿no? Según mismo, uno da lo mismo en el mismo curso, pero según el grupo va cambiando y según los años también se va cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a la escritura, los alumnos escriben mucho menos que antes y bueno, uno ha tenido que adaptarse a eso y bueno, y irse adecuando a lo que ellos pueden producir, ¿no? Operación intelectual, siguiendo el grupo también del mismo grupo que estamos mencionando, la comprensión lectora de consignas es una capacidad metodológica a ser aprendida por el alumno. Se considera por esto, o sea, la capacidad metodológica, es la operación intelectual en la que se descompone una tarea, que si esto no sucede, seguramente no sucederá el aprendizaje. A Torresi señala, son esenciales si de orientar el proceso de lectura se trata, puesto que una consigna debe orientar y especificar la producción escrita de un determinado tipo de texto en un contexto específico. La caracterización es la operación intelectual en la que se descompone una tarea, teniendo en cuenta que las consignas hacen parte del discurso instruccional. Silvestre manifiesta que este tipo de enunciados tiene como propósito lograr que el interlocutor ejecute una acción determinada
Se trata de un discurso que intenta regular la actividad del interlocutor, el tránsito a la acción, que puede ser práctica o mental. En cuanto a la importancia de la consigna es la correcta orientación de la tarea que el alumno va a realizar, ya sea manual o escrita. La instrucción debe ser precisa para que el estudiante comprenda lo que se pide. Esto todo un poquito es la parte teórica de lo que venimos trabajando y que lo que ustedes muy bien han ido planteando, es decir, la claridad de esa instrucción que le permite al estudiante comprender y poder realizar un aprendizaje en esa clase que lo lleve a superarse, ¿no? En los estudiantes con dislexia o discapacidad, la precisión y delimitación debe ser mayor, esto también ya lo tratamos, para que lleguen al éxito de su desempeño. ¿Ah? El punto de partida, lo que se debe incluir en la consigna, lo adecuado es incluir en la formulación de la consigna instrucciones que incluyan consideraciones acerca del propósito, el tema, la situación de la comunicación y el tipo de texto. ¿Tá? Esto también es una cita de Ana Torres. ¿Tá? Es decir, hay que estar de acuerdo con la situación comunicativa y el tipo de texto. Lo que debe tener toda consigna es clara, justa, pasos que se deben seguir, búsqueda de información, planificación, puesta en texto y revisión, ¿no? Es fundamental también la revisión de esa consigna, ¿no? Es decir, la autoevaluación del propio docente, decir, bueno, esta consigna me sirvió, entendieron, no entendieron lo que hacer, más allá de los rendimientos particulares de cada alumno, entendieron en general, como decía la compañera, ¿no? Eso de una cosa es coser y otra es pegar, y ella se dio cuenta que no era lo mismo, ¿no? Decir una cosa que decir otra, y había que explicar. Es decir, allí hay una revisión por parte del docente que se da cuenta que tiene que aclarar, ser más clara, para que ellos puedan realizar esa premisa de la forma correcta. Y lo que debe tener toda consigna, el propósito de la tarea de producción, el contexto de utilización o el marco en el que circulará el escrito, el prototipo textual y el género a lo que el texto debe corresponder, y el tema a tratarse, por supuesto, ¿no? Los verbos, lo que le decía de los verbos, siguiendo al grupo de educación Paulo Freire, las consignas son enunciados que expresan una orden específica que el alumno deberá realizar. Tienen un verbo instructivo, lo que yo hoy ya les decía, ¿no? Esa palabra que indica la acción que debe llevar a cabo. Puede estar en infinitivo o en imperativo. ¿Tá? En este caso es el infinitivo: observar, aclarar, clasificar, interpretar, resumir, revisar, pensar. Fíjense que, como decía el compañero, es un buen ejercicio y puede ser muy conveniente aclarar qué es comparar, qué es observar, qué es clasificar, es decir, qué significa cada palabra cuando se les pide. Eso yo creo que es de mucha utilidad. ¿Tá? No es lo mismo analizar que resumir, por ejemplo, ¿no? Porque analizar es ver por partes, separar, en cambio resumir es simplemente sintetizar, ¿no es cierto? Bien. Después tenían otro repartido que clasificaba las consignas por su intencionalidad en organizativas de reproducción, de comprensión y de opinión. Y son por su modalidad, según la forma de emisión en oral o escrita, según el número de integrantes, en individual o grupal. Por su origen puede ser elaboradas por el docente o tomada de los textos. ¿Tá? No estamos viendo esa diapositiva, profesora. No, es que no la tengo acá, pero se las pasé, ¿no?
Sí, 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 sí. No, Sí, pensé que sí. lo tenía ahí en la PPT. No lo puse en la diapositiva, no. Pero para sintetizar un poquito, ¿no? Otro elemento que les quería decir es que esta producción didáctica compleja, que es la consigna, para nosotros significa un pienso extra, pero para el aprendiz también, si constituye una valla, como decían antes, va a ser algo que si está mal elaborada o si no entiende, no le va a permitir avanzar, ¿no es cierto? Entonces, como dice este instituto, ¿no? Bajo esta perspectiva, la actividad de enseñanza se concibe como guía y sostén de aprendizaje, y el docente como mediador entre los alumnos y determinados saberes. Es decir, aquí esta idea de ser mediador del docente, entonces, es decir, la consigna no está sola, la consigna la realiza el docente, ¿no? Es decir, la realiza y la elabora. Y, por ejemplo, delimitar, comparar, ¿qué es comparar? Esta palabra de comparar permite entonces examinar procesos, objetos, ideas, tratando de observar sus interrelaciones, diferencias y similitudes. Dar oportunidades para comparar es importante en todos los niveles de educación escolar. El comparar implica abstraer y retener mentalmente la abstracción, mientras se está atento en los objetos de comparación. Comparar es relacionar dos o más objetos en virtud de una similitud entre ambos, ¿no? En Claro, cambio, con su entorno social, ¿no, profesora? sí. En cambio, observar encierra el vigilar, el percibir. Hay una observación cuando pedimos a un niño que compare diversos objetos o cuando analizamos un suceso o hecho. Por ejemplo, la observación está mucho en lo que es la parte de biología. Bueno, observar cómo crece la semilla, observar cómo sucede un determinado fenómeno, ¿no es cierto? Observar es descubrir cosas, es parte de un proceso de reaccionar significativamente ante el mundo. Desarrollamos al compartir con otro nuestras observaciones un criterio discriminativo. Discriminativo en el sentido de que uno va a observar determinadas cosas y otro no necesariamente observe esas, ¿no es cierto? Porque todo tiene un punto de vista. Clasificar es poner orden en la existencia y contribuir a dar significado a la experiencia. Encierra análisis y síntesis, alentando al niño a ordenar su mundo. Desde su hogar, observa que clasificamos al guardar cada cosa en su lugar. Ropero, cocina, aparador. En el jardín del niño cuenta con oportunidades para trabajar con material concreto e improvisar esquemas de clasificación, quitando así la libertad para clasificar. Interpretar. Interpretar implica un proceso por el cual damos y extraemos cierto significado de nuestras experiencias. Debemos ofrecer a los alumnos gráficas, tablas, cartas, planos, imágenes, mapas, informes, etcétera, para trabajar, entre otras cosas, esta operación del pensamiento. Aprender a interpretar las experiencias vitales constituye un importante punto para la consecución de la madurez plena. Otra es resumir, es establecer de un modo breve la sustancia de lo presentado y replantear la esencia del asunto central, en concisión sin omisión de puntos importantes. Si bien nos detuvimos en estas operaciones, no relativizamos la importancia de otras, como formular críticas, buscar suposiciones, imaginar, reunir y organizar datos, formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuestras situaciones, tomar decisiones, diseñar proyectos, investigaciones, codificar, etc. Pensar, ¿qué implica pensar? Implica una forma de enfrentar una situación nueva. Pensar significa examinar las alternativas existentes
y tratar a veces de ensayar nuevas hipótesis. El pensar trata de un hábito práctico que puede conservarse. Fíjense que resumir, que a veces parece tan fácil, hay muchos alumnos que les resulta muy difícil, es decir, discernir cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, ¿no es cierto? Es decir, hay que también enseñar no solo qué son estas palabras, estas consignas, sino cómo hacer estas cosas, ¿no? Es decir, cómo comparar, cómo observar, cómo clasificar, ¿tá? Es decir, no solo definir lo que es, sino según nuestras disciplinas, qué es hacer, ¿no? ¿Qué es resumir? Por ejemplo, en lo que concierne a mi disciplina es importantísimo porque a veces leen un texto, pero por ejemplo no saben discernir cuál es la idea principal a las ideas secundarias. Y eso lleva también un aprendizaje de cómo es y qué es lo más importante de un texto, ¿no? Entonces, resumir que parece algo que fuera muy fácil, no, a veces es una tarea bastante compleja. Y pensar, no automatizarse. Virginia Amado, que levantó la mano, ¿podés compartir? Sí. Profe, también qué complejo nosotros los que somos de gastronomía, que los verbos ya determinan la acción en las fichas técnicas, por ejemplo, ¿no? Mezclar, batir, y es la acción directa. Ajá. ¿Tá? Y también que, por ejemplo, ustedes saben que no es lo mismo mezclar que batir. A veces el alumno, si no se le explica, se utiliza el vocabulario técnico o un glosario, dependiendo, y se le dice que mezclar no es lo mismo que batir. Pero es complejo también porque ya el verbo determina la acción que tiene que seguir en cada paso, ¿no? Es el verbo en infinitivo. Ahí está. O también se puede usar el imperativo. Comparen, observen, ¿no? Clasifiquen, ¿no? Es decir, esos verbos que llevan a la acción, ¿no? El verbo en imperativo tiene una fuerte carga apelativa. ¿Qué quiere decir apelativa? Es que el segundo, es decir, el oyente, el receptor, tiende a hacer lo que el primero pide, ¿no? Es decir, cuando ponen un verbo imperativo, que sería en el caso compare, observe, clasifique, interprete, ¿no? Resuma, piense, sería ese el sentido de los verbos. Allí hay como una fuerza mayor en lo que se pide, en el sentido de que el modo imperativo tiende a hacer que la persona realice la acción con mayor fuerza quizás que el infinitivo, ¿no? ¿En dónde vemos el modo imperativo empleado? A ver si se dan cuenta. ¿Dónde vemos siempre el modo imperativo? Cuando trabajan en pares, con pares o no. Sí, ¿y dónde más? En lo que es el habla cotidiano y lo que es En el ámbito castrense. El hacer. En el hacer. En el ámbito castrense. Por ejemplo. Militares. Sí, bueno, pero digamos en lo que es algo más cotidiano, que esto lo hablamos con los otros grupos que estuvimos el otro día, que tuvimos una clase extra, en lo que es toda la publicidad, ¿no? Que dan el verbo en imperativo, compre, llame, ¿tá? Entonces, eso es justamente para vender, indica entonces que lo hagan. Gente, me da como que entonces estamos llegando al final de la clase. No me gustan esas clases que terminan y no nos podemos despedir, así que prefiero despedirme antes y ver si hay alguna duda. Por supuesto la vemos, pero en principio yo les voy a subir ahora
bueno, hoy o mañana los videos y ya se los paso, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar en relación a esto, algo que a ustedes les haya quedado alguna duda, etcétera? Allí en el chat hay alguien que está poniendo gracias, bueno, a ustedes. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, agregar, algún comentario, lo que sea? No. Bueno. Bueno, No, lo único que me gustaría saber, que tal vez como usted como docente y como tal vez que pueda tener más experiencia sobre todo en ese tema, ¿cuál sería, no digo la receta, apelando a los compañeros de gastronomía, como para poder realizar una buena consigna? O sea, más allá de todo lo que hablamos, que sea clara, que sea concreta, que no use palabras difíciles, que en vez de ser, como había dicho, que no sea una valla con el estudiante. ¿Y eso cómo logramos saber? Con la experiencia. Esa es la pregunta. Sí, exactamente. Bueno, justamente por la experiencia que nosotros tenemos de las cosas, nos va llevando a mejorar nosotros mismos por lo que es prueba y error. Bueno, si hay algo que no funciona, ir tratando de darlo mejor, o bueno, de no decir tal o cual cosa, o de explicarlo mejor. Yo creo que la práctica de cada uno es lo que hace muchas veces a mejorar, ¿no? Nuestros propios errores o limitaciones o lo que puede hacer, ¿no? Y adaptarnos, fundamentalmente estar atentos siempre a lo que es el grupo, siempre, ¿no? Es decir, como que tampoco creo que haya una receta fija, ¿no? Ahí está, a eso me refería. Sino que uno mismo va adaptándose, porque es una dinámica, los grupos son una dinámica y siempre estamos digamos, en lo que es la vivencia de un grupo, siempre hay aspectos que son nuevos, que se renuevan, situaciones nuevas que de repente nunca nos pasó y de repente yo tengo muchos años de docencia, pero a mí a veces me pasan cosas que bueno, ya les digo mucho ahora con los alumnos que tienen ciertas dificultades o, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, con alumnos autistas, cosas, ¿no? Es decir, que uno, bueno, tiene que ir viendo también un poco en el momento, ¿no? De ser versátil y y de tratar de resolver las cosas también de la mejor manera, ¿no? Para que esa persona también pueda llegar a su éxito, ¿no? A salvar el curso. Y Justamente a eso me refería, digo, en realidad era una pregunta, pero también como una afirmación hacia mí misma, o sea, a lo que yo considero y que bueno, es lo que usted en unas palabras ahí afirmó con respecto a que no hay una receta, no hay nada escrito, estructurado, sino que lo vamos viendo, y también tal vez la misma consigna que para un grupo funciona, para otro no. Exacto. Ah, perfecto. Sí, eso es tal cual. O que te funcionó un año y después, bueno. Claro. Muchas gracias. Bueno, no, de nada, por favor. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o duda. Creo que en general ha sido bien entendido este tema y bueno, creo que no van a tener dificultades para nada en lo que es la evaluación, que se va a preguntar algo relacionado justamente a los temas que dimos, evaluación y consignas, relacionado a algo de la materia de ustedes. Así que pienso que no van a tener ningún problema. ¿Ah? Bueno, gente, entonces dejaríamos por acá. Allí, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, muchas gracias entonces, que les gustó la clase. Bueno, que pasen muy bien entonces. Gracias igualmente. Gracias, que pasen bien. Chau. Termino entonces. Chau.